Hola, mi nombre es Erandi y este es el especial de Navidad de la Island. Pues el día de hoy, como ya lo anticipan ustedes por el título, vamos a hacer el especial de Navidad y este especial va a durar 13 días. 13 días de mucha magia, de mucha Navidad, de mucho espíritu navideño. Y yo les quiero contar que en realidad esto lo hago porque en algún momento en el blog ya había hecho algo muy similar y la verdad es que me divertí y me pareció una idea chistosa y quería hacer lo mismo, pero esta vez tratando de incorporar la imagen y el sonido que nos permite este canal en YouTube. Entonces sí, vamos a tratar de hacer una especie como de calendario de Adviento, pero no va a ser un calendario de Adviento tradicional porque vamos a seguir la tradición de los 13 Santa Clauses o los Jólasveinar en islandés. Y si usted se pregunta ¿los qué? Ahorita les digo, vamos por partes. Pero primero, antes déjenme decirles que los siguientes 13 días voy a estar subiendo videos diarios sobre cositas que han salido sobre la Navidad, algunas cosas que ya he comentado en el sitio web, que pueden leerlo y visitarlo si no lo quieren ver. Pero si quieren ver cosas navideñas, pues qué mejor, porque nos hemos dado un tour a varios lugares y varias cosas que les voy a venir a platicar sobre las celebraciones decembrinas aquí en Islandia. La segunda parte que les quiero comentar es que a mí en lo personal, la Navidad me importa muy poco. Yo hace muchos años que no me entusiasma tanto la Navidad. No es que sea una Grinch y que de verdad la deteste. ¡Te detesto! Pero no, como que no tenía muchísimo sentido porque ya crecí, ya no tenía como ese espíritu navideño y esa magia. En realidad tampoco he sido mucho de la Navidad porque mis Navidades han sido un poco Navidades tropicales. Entonces esos conceptos de la Navidad hollywoodense para mí pues no existían antes. O sea, esas eran fantasías. Para mí la Navidad era como más un sinónimo de estar con la familia, compartir regalos, quizás eso es lo más. Quizás cenar, la comida, pero también igual con mi familia nunca fue tan tradicional la cena navideña. Con el tiempo comíamos cosas que no son típicas de comer en México en la Navidad. Cuéntenme ustedes allí en los comentarios si ustedes tienen una tradición como única en su familia, porque según yo, pues eso es común y uno nunca se entera. Pero bueno, en fin, el caso es que para mí no es tradicional la Navidad, no es un tema para mí decorar, no es un tema para mí, ahorita ya Santa Claus muchísimo menos, las posadas y eso era como extraño que yo fuera una. Y era extraño porque justo me iba, cuando mucha gente organizaba posadas, me iba de la Ciudad de México y pues no me tocaban las celebraciones de posadas de mis amigos y cosas así. Entonces, el caso es que todo esto es para decirles que una vez que me mudé, particularmente a Suecia, pero muchísimo más aquí, porque la Navidad aquí es un poquito más extensa y tiene otras cosas, la Navidad cambió. Y eso es porque entonces sí empecé a sentir el invierno, la oscuridad decembrina y todas las cosas que me dieron a entender las razones por las cuales pues la Navidad tiene su encanto. Y sobre todo les voy a decir por qué. Porque es muy oscuro. Ahorita, por ejemplo, son las 5 de la tarde. Y no, usted no está para saberlo ni yo para contarle, pero allá afuera está oscuro. Y hoy tuvimos la desdicha de amanecer y ver el sol hasta las 11 de la mañana. Entonces el sol se levantó a las 11, estuvo ahí por un tiempo, estuvo muy bello, eso sí, hay que reconocérselo al sol, pero se ocultó hace ratito, a las 4. Entonces no hay mucho sol y entonces dices, qué tristeza. Y aquí, así vamos a estar hasta febrero y sí se vuelve bastante pesado. Y eso sin agregarle la cuestión del frío, de la nieve, del hielo, que ahorita no ha nevado, entonces eso ahorita no es tema. Entonces, justo empecé a entender
claro, la Navidad tiene un sentido, un propósito para mí ahora, porque nada más empezó a oscurecer y yo fui corriendo al cajón de la Navidad a sacar las luces navideñas y a ponerlas en la ventana, porque algo hace y algo cambia en tu estado de ánimo y algo mágico sucede. No, bueno, no mágico, algo en tu interior como que se siente apapachado por las luces. Entonces te pones velas y ya de pronto cuando tienes velas y tienes las luces dices, pues ya de una vez pongo todo en decoración y abrazar lo que es la ostentosidad navideña. Entonces, sí, pues sí. Entonces la Navidad para mí cambió. Ya no es esa Navidad tropical para nada. Y sobre todo este año que voy a permanecer aquí en Islandia, el año pasado, por ejemplo, fui a México, entonces volví a tener sol y volví a lo tropical y a lo delicioso de la costa del Pacífico, pero este año no se va a lograr, entonces nos quedaremos aquí y lo mejor es tratar de que el espíritu navideño se apodere de uno. Siento un calor interior. Y poder exorcizar ese Grinch que lleva uno dentro. Entonces dije, tengo 13 días para invitarme a mí y invitarlos a ustedes a que ese espíritu navideño pues se integre y se forme parte de uno, parte de la nave y que entonces todos podamos llegar al 24 celebrando felizmente la Navidad. Ahora bien, ya que les di toda esta introducción, también en estos días les voy a estar contando la gran historia de los Jólasveinar. Y usted se preguntará, bueno, ahora sí ya nos vas a contar quiénes son. Este es un libro, no sé si se logra ver, pero si no se lo estaré poniendo en la pantalla, que se llama Jólin Okkar o Nuestra Navidad, que cuenta la historia de estos famosos Santa Clauses islandeses. Los islandeses tienen 13 Santa Clauses. Yo lo sé, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo es que yo de niño, bueno, eso fue lo que yo dije, ¿no? ¿Cómo que de niña a mí me timaron? O sea, yo debía haber sido islandesa. Porque 13 Santa Clauses, o sea, 13 Santa Clauses, cuando a mí me lo dijo mi señor esposo, que hoy nos acompaña de este lado, no detrás de la cámara. Yo me quedé, a ver, cuéntame esa otra vez. 13 Santa Clauses. Y me dijo, sí, 13 Santa Clauses. Y yo dije, pero los 13 te traen regalos. Y me dijo, sí, los 13 te traen regalos. Y yo no lo podía creer porque yo era una niña avariciosa. Entonces, me contó un poco la historia y poco a poco pues me fui sumergiendo en la bonita historia, el bonito folclore de lo que van los Jólasveinar. Entonces, ya esto lo he escrito y lo he contado en la isla. Si lo gustan leer, ahí está. Pero yo les voy a ir contando la historia de uno por uno y les voy a ir contando otras cosas navideñas en estos 13 videos, 13 episodios, no lo sé. Ustedes llámenle como sea, 13 videos. También les quiero contar un poco del detrás de esto, un poco la explicación que también ya le he platicado en la isla. Pero para no repetir muchísimas cosas, también quiero pues contarles un poquito de cómo son las tradiciones navideñas y lo mejor es que esta vez lo puedo ilustrar con imágenes que hemos recopilado en estos días y que iremos recopilando también en estos 13 días para que ustedes vean cómo es la Navidad, porque creo que es muy interesante, habla muchísimo de la sociedad islandesa en aquel entonces, cuando todavía pues no era un país desarrollado, cuando todavía era un país pesquero y cuando todavía pues no sé, se comían puras cosas que podían ahumar y papas. Entonces esa es la gran historia de los Jólasveinar. El día de hoy les voy a contar un poquito más. Y les recuerdo que estos textos ya los he compartido en la Island. Se los voy a dejar en la caja de descripción. Y vamos a estar hablando del origen de los Jólasveinar. Los Santa Clauses o los Jólasveinar tienen una historia que data del folclore islandés.
a través de los años han ido cambiando conforme a los estándares de la época. En un principio, los Jólasveinar estaban menos relacionados con el Santa Claus que conocemos en Occidente y más con unos troles traviesos. Estos troles se dedicaban a espantar niños durante los 13 días antes de Navidad, hasta el siglo XX, en que se mezclaron con el imaginario de ese ser que da regalos. Entonces su imagen cambió, teniendo rasgos mucho más humanos y menos de troll. Los niños islandeses suelen dejar su zapato en la ventana para recibir los regalos que les dejarán los Jólasveinar, y ellos lo dejan ahí tradicionalmente en la noche. Usualmente no se espera que los niños reciban grandes regalos, eso ha ido cambiando conforme el avance social de Islandia, pero se les pide a los papás que sean prudentes y que les regalen cosas pequeñas, ya sean dulces, calcetines, algo pequeño como un juguete chiquito, pero nada de ostentosidades como un iPhone o algo así, aunque claro, siempre está el padre o la madre consentidora. La palabra Jólasveinar viene del vocablo en islandés jól, que significa Navidad, y svein, que significa hombre. Comúnmente los conocemos como los Santa Clauses islandeses. Los primeros registros que se tienen de los Jólasveinar datan del siglo XVII en el llamado Poema de Grilla. Grilla es la madre de los 13 Santa Clauses, quien es conocida hasta la fecha por comer niños, pero sobre ella hablaremos mañana. Es en el año de 1862 cuando el autor Jón Árnason escribió Folklore islandés, donde aparecen los nombres de los 13 Santa Clauses por primera vez. Sin embargo, siguen siendo referidos como los hijos crueles de Grilla y no como los seres que dan regalos. Pero no es hasta que Jón de Ketle o Jóhannes Frá Kollum, en su libro Se acerca la Navidad o Jólinkoma, escribe el poema Santa Clauses, Jólasveinarnir, que cuenta la historia de estos personajes y les da los peculiares nombres que tienen hasta la fecha. Todavía, hasta este momento, los Santa Clauses tenían un halo de maldad, y en 1932, Tryggvi Magnússon ilustró el libro de Ketle, con el cual se fue estableciendo la imagen de los Santa Clauses como se conocen en la actualidad. Se piensa que el cambio de carácter de los Santa Clauses está ligado con la migración hacia América del Norte. Estamos hablando del siglo XIX, donde la correspondencia era la única forma de contactar a la familia en las fechas decembrinas, y se cree que es posible que algunas tarjetas navideñas que los migrantes mandaban se encontraba la imagen del también famoso y controversial Sinterklaas, o el Santa Claus neerlandés, del cual se tomaron las características como dar regalos. Así los Santa Clauses islandeses se reformaron, dejaron de comer niños, volviéndose buenas personas. La tradición de los Jólasveinar refleja un momento histórico de Islandia, de aquellos tiempos en que la isla seguía dominada por Dinamarca y que la mayoría de su gente se dedicaba al campo o a la pesca. Cada santa tiene una historia peculiar y gustos que nos recuerdan lo mucho que ha avanzado la isla desde entonces. En los próximos días vamos a aprender de aquel que roba leche, el que prefiere la carne que se ahumaba en las vigas de los hogares, los diversos utensilios de cocina que los pilluelos robaban. Todo forma parte de una historia que no solo da cuenta del folclore, sino de la situación económica que se vivía. Hoy en día los niños islandeses poco o nada tienen que preocuparse porque les roben las velas de cebo o su cuenco cuando van a dormir. Esto lo entenderán más adelante. Hasta aquí la historia sobre el origen de los curiosos Jólasveinar. Mañana les platicaré sobre su mamá, Grilla, su gato y su papá. Los 13 días esperen cosas como, por ejemplo, los voy a llevar a mercados de Navidad. También les voy a contar sobre lo que se come, las decoraciones navideñas, sobre cómo les voy a enseñar qué tan oscuro es lo oscuro. Y a ver qué más surge en estos 13 capítulos. Entonces, acompáñenos, estos 13 capítulos no van a ser muy extensos, no los quiero aburrir. Y el día de hoy les voy a contar quién nos vino a visitar. Y hoy, 12 de diciembre, nos visitará Stekkjarstaur. El poema de Jóhannes Frá Kollum cuenta: Stekkjarstaur fue el primero, rígido como la madera. Llegó cazando las ovejas del granjero, tan lejos como pudo. Quería chupar las ovejas sin lograr hazaña alguna, pues tenía las rodillas rígidas, lo cual no es muy conveniente.
El nombre de este primer Santa Claus es conocido como pata de palo, pues tiene palos en lugar de pies. Su oficio es acosar ovejas y a este personaje se le suele dejar como ofrenda leches y galletas. Y pues eso es todo por este primer capítulo. Nos vemos mañana. Tack för er. Bless, bless.